La ofrenda era donde los pueblos enviaban a las hijas que nadie echaría de menos. Y mientras Sable estaba entre las mujeres temblorosas, alineadas para la selección del rey Alfa, hizo lo que siempre había hecho. Se hizo invisible. Mientras las otras suspiraban y posaban, desesperadas por atraer la mirada de un noble, Sable mantenía la vista fija en el suelo. Su cabello oscuro caía como una cortina sobre su rostro. No llevaba cintas ni pintura en los labios, solo un simple vestido de lana del color de la ceniza, elegido específicamente porque no llamaba la atención. De todos modos, los susurros la seguían. Esa nunca habla, siseó la hija de un mercader. Dicen que está maldita. Oí que mató a un hombre con sus propias manos, añadió otra. No estaban del todo equivocadas, y tampoco del todo en lo cierto. El secreto de Sable no era visible a los ojos. Vivía más profundo que la piel, más oscuro que la sombra. Y si el rey Alfa descubría lo que dormía en sus venas, no solo la rechazaría, la ejecutaría. Así que cuando el rey Cadridge de Valdron entró en la plaza del pueblo, pasó junto a las hijas de señores y ricos mercaderes. Pasó junto a bellezas que se habían preparado para este momento toda su vida. Sable no levantó la vista. No respiró. Rezó a todos los dioses olvidados para que él la pasara de largo, como siempre hacían todos. Él se detuvo justo delante de ella. Esta, dijo, ella será mi luna. La plaza estalló en un caos, pero Sable solo oyó el silencio porque entendió algo que nadie más podía. Él acababa de elegir su propia destrucción. El rey Alfa le ofreció todo: protección, poder, una corona. Solo le pidió una cosa a cambio. Nunca debía esperar su amor. Ninguno de los dos comprendió lo imposible que se volvería esa promesa. La ceremonia de selección había transformado la plaza del pueblo de Millbrook en algo irreconocible. Estandartes de un profundo carmesí colgaban de cada poste, mostrando el escudo del lobo gruñendo de la casa real de Baldron. Las antorchas parpadeaban a pesar del sol de la tarde, proyectando sombras danzantes sobre la plataforma de madera. Allí, 23 mujeres estaban de pie, dispuestas como ofrendas ante un altar, que Sable supuso que lo eran. Cada 5 años, los pueblos de todo el reino presentaban a sus hijas solteras al rey Alfa y a sus nobles. Se le llamaba un honor, un privilegio, la oportunidad para que una chica de origen humilde ascendiera por encima de su posición. Pero Sable veía la verdad en los ojos de las mujeres a su lado. La mayor tenía quizás 30 años. Su belleza se desvanecía y su desesperación era afilada como una cuchilla. Ya la habían pasado por alto 2 veces. No habría una cuarta oportunidad. A su lado había una chica de apenas 16 años, empujada por unos padres que no podían permitirse otra boca que alimentar. Lloraba en silencio. Las lágrimas abrían surcos limpios a través del polvo de sus mejillas. Y en el extremo más alejado, separada de las demás por un muro invisible de susurros, estaba Sable. A ella no la habían empujado padres ambiciosos. Su padre, Aldis Varan, quería que se fuera por razones completamente diferentes, razones más oscuras. Podía sentir su mirada quemándole la espalda desde algún lugar de la multitud, deseando que la eligieran, que se convirtiera en el problema de otro, que desapareciera. «Enderézate», siseó la mujer a su lado. «Nunca llamarás la atención de nadie así». Ese era precisamente el objetivo. Sable se encorvó aún más, dejando que su pelo ensombreciera sus facciones. Las marcas en sus muñecas estaban cubiertas por mangas largas. La marca entre sus omóplatos estaba oculta bajo una gruesa lana. Mientras nadie mirara demasiado de cerca, mientras permaneciera insignificante, podría sobrevivir a este día sin ser elegida. Entonces podría volver a su existencia tranquila, invisible, olvidada, segura. El anciano del pueblo recitaba las presentaciones, enumerando linajes y logros con un desinterés practicado. La hija de un panadero que hacía el mejor pan de 3 condados. Una costurera cuyos bordados había lucido una duquesa. La hija de un jinete que podía domar cualquier semental. Sable no tenía logros dignos de mención, ninguno que no resultara en su ejecución inmediata. Por fin sonó un cuerno.
El murmullo de la multitud se apagó al instante, reemplazado por un silencio tan completo que Sable podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Él había llegado. La presencia del Rey Alfa le precedía como una fuerza física. Sable la sintió rodar por la plaza, presionando su pecho, exigiendo sumisión de cada lobo presente. Su propia loba, la bestia que mantenía enjaulada tan adentro que la mayoría de los días olvidaba que existía, se agitó inquieta. «Abajo», ordenó en silencio. «Quédate abajo». No levantó la vista mientras los pasos de él se acercaban a la plataforma. Botas pesadas sobre tablas de madera, lentas, deliberadas, los pasos de un depredador que nunca había conocido una presa que se le escapara. Las otras mujeres se enderezaron, levantaron la barbilla, sacaron pecho. Sable podía oler su esperanza, su miedo, su anhelo desesperado. Era casi suficiente para enmascarar su propio terror. Casi. Los pasos se detuvieron ante la primera mujer. Una pausa. Movimiento. Continuaron. Segunda mujer, tercera, cuarta. Cada pausa se sentía como una eternidad. Cada paso reanudado se sentía como un respiro. Se estaba acercando. Las uñas de Sable se clavaron en sus palmas. «Por favor, pásame de largo. Por favor, pásame de largo. Por favor». Los pasos se detuvieron. El silencio se alargó y se alargó. Sable podía sentir que la estudiaba. No solo mirando, viendo. Su mirada la presionaba como un peso físico, buscando algo más allá de la cortina de pelo oscuro, más allá del vestido color ceniza, más allá de cada muro que había construido para protegerse. «Mírame». Su voz era baja, autoritaria, no fuerte, pero imposible de ignorar. La loba de Sable gimió. Ella levantó la cabeza. El rey Cadridge de Valdron no era lo que esperaba. Había imaginado a alguien mayor, quizás, curtido por la batalla y la política. En cambio, el hombre ante ella no podía tener más de 30 inviernos. Su pelo era del color de una noche sin luna, corto a los lados, pero más largo en la parte superior, cayendo sobre un rostro que parecía tallado en mármol frío. Pómulos altos, una mandíbula afilada y los ojos. Dioses, sus ojos. Eran plateados, no grises, no azul pálido, plateados, como acero pulido, como la luz de las estrellas en invierno, como algo no del todo humano. Esos ojos sostuvieron los suyos sin parpadear. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Su voz salió apenas por encima de un susurro. «Sable, Sable Baran». «¿Sable?», lo repitió lentamente, como si saboreara la palabra. Algo parpadeó en su expresión. Reconocimiento, interés. No sabía decirlo. Su olor no revelaba nada, solo escarcha de invierno y pino, completamente controlado. «¿Su Majestad?». El anciano del pueblo se apresuró, retorciéndose las manos. «Hay mejores opciones. La hija del mercader quizás, o... ¿Acaso pedí tu consejo?». El rey no levantó la voz. No lo necesitaba. El anciano palideció. «No, Su Majestad». «Entonces, guarda silencio». La atención de Cadridge volvió a Sable. Esos ojos plateados estudiaron su rostro, su postura, la forma en que sus manos temblaban a pesar de sus esfuerzos por calmarlas. Se sintió desnuda, expuesta, como si él pudiera ver a través de la oscuridad que llevaba dentro. «Él lo sabe», pensó salvajemente. «De alguna manera, sabe lo que soy». Pero sus siguientes palabras no tuvieron sentido. «Esta», anunció, su voz resonando en la plaza silenciosa. «Ella será mi luna». El caos que siguió fue instantáneo. Jadeos, gritos. La hija del mercader rompió en un llanto histérico. En algún lugar de la multitud, el padre de Sable emitió un sonido como el de un animal herido. Aunque si era de alegría o de furia, ella no podía decirlo. Pero Sable no oyó nada de eso. Miró fijamente al rey Alfa. Su mente daba vueltas. Su loba aullaba dentro de su jaula porque entendía algo que nadie más en esa plaza podría comprender. Ella era la peor elección posible que él podría haber hecho, y no tenía idea de por qué las había hecho. El carruaje que la llevó al fuerte Valdron era más grande que la cabaña donde Sable había pasado toda su vida.
Se sentó rígidamente en el asiento de terciopelo, con miedo de tocar nada, con miedo de moverse, con miedo de respirar demasiado fuerte. A través de la ventana, el paisaje se transformó de tierras de cultivo familiares a un denso bosque, luego a colinas ondulantes y finalmente al fuerte. Se alzaba de la tierra como una gran bestia de piedra, torres que arañaban un cielo cargado de nubes. Los estandartes ondeaban al viento. Los guardias patrullaban muros lo suficientemente gruesos como para resistir un asedio. Y por todas partes, el escudo del lobo de la casa real observaba con ojos hambrientos. El pecho de Sable se oprimió. Esto es un error, pensó por centésima vez desde que salió de Millbrook. Pronto se dará cuenta. Me enviará de vuelta, o peor. El carruaje se detuvo. Un lacayo abrió la puerta y le ofreció la mano con una reverencia tan profunda que su nariz casi tocó sus rodillas. Mi señora Luna. El título la golpeó como un golpe físico. No era una señora. No era la luna de nadie. Era una chica de pueblo con un secreto que podría derribar reinos. Y de alguna manera se suponía que debía entrar en este castillo y fingir que pertenecía a él. De todos modos, tomó la mano del lacayo. El gran salón la engulló por completo. Techos abovedados, tapices que representaban cacerías antiguas, un fuego crepitando en un hogar lo suficientemente grande como para asar un buey. Los sirvientes se alineaban en las paredes, sus miradas curiosas pero cuidadosamente inexpresivas. Y al otro extremo del salón, sentado detrás de un escritorio cubierto de documentos, estaba el rey. Se había cambiado la ropa de viaje por algo más sencillo, una túnica oscura, con las mangas arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos llenos de músculos. Sin su corona, sin la formalidad de la ceremonia de selección, parecía casi ordinario. Casi. Entonces sus ojos se levantaron para encontrarse con los de ella, y lo ordinario se desvaneció. «Dejadnos», dijo a los sirvientes. Se dispersaron como hojas ante una tormenta. En momentos, Sable se quedó sola con el hombre más poderoso del reino. El silencio se cernía entre ellos. Debería hacer una reverencia. Debería bajar la mirada. Debería hacer cualquiera de las 100 cosas que se supone que una dama adecuada debe hacer cuando se presenta ante un rey. En cambio, se quedó paralizada, con el corazón acelerado, su loba presionando contra sus cadenas. «Siéntate». Señaló una silla frente a su escritorio. Sable se sentó. Cadridge la estudió como quien estudia un rompecabezas con piezas faltantes. Esa misma intensidad de la ceremonia de selección ardía en su mirada plateada. Ese mismo control indescifrable enmascaraba su olor. «¿Te preguntas por qué te elegí?», dijo. No era una pregunta. «Sí», admitió ella, «todo el mundo se lo pregunta. Un fantasma de algo, diversión, amargura», cruzó su rostro. «El consejo está furioso. Habían organizado una selección de hijas de nobles, princesas de reinos aliados, mujeres con linajes y dotes y valor político». Su mandíbula se tensó. No elegía ninguna de ellas. Las manos de Sable se retorcieron en su regazo. Su Majestad debería decirle, «No deberías decirme nada». La interrupción fue lo suficientemente aguda como para cortar. Cadridge se levantó de su escritorio y se dirigió a la ventana, de espaldas a ella. La luz moribunda capturó los planos de su rostro, convirtiéndolo en sombra y plata. «No te elegí por tu linaje», dijo en voz baja, «o por tu belleza, aunque posees más de lo que pareces darte cuenta. Te elegí porque intentabas desaparecer». A Sable se le cortó la respiración. Todas las demás mujeres en esa plaza estaban desesperadas por ser vistas. Solo tú deseabas ser invisible. Se giró para mirarla. «¿Sabes lo que eso me dice?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Me dice que no tienes expectativas, ni ambiciones, ni planes sobre mi corona o mi corazón». Su voz se endureció, y eso es precisamente lo que necesito. La comprensión comenzó a amanecer, fría y pesada en su pecho. «Quieres una luna que no te quiera», dijo lentamente. «Quiero una luna que no me pida nada más allá de lo que estoy dispuesto a dar».
Se acercó para pararse frente a ella, lo suficientemente cerca como para que tuviera que estirar el cuello para encontrar sus ojos. Tendrás todo lo que una reina podría desear: aposentos, sirvientes, vestidos, joyas. Te protegeré con mi vida y mi reino. Hizo una pausa. Pero nunca te amaré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, frías como la escarcha que parecía adherirse a su propia piel. Porque ahora, tan cerca, Sable se dio cuenta de algo que no había notado antes. Él estaba frío, literalmente frío. El aire a su alrededor tenía un escalofrío que no tenía nada que ver con la estación. Compartirás mi cama hasta que se produzca un heredero, continuó. Después de eso no tendremos más obligaciones el uno con el otro. Tú vivirás tu vida, yo viviré la mía. Apareceremos juntos en funciones formales. Mantendremos la apariencia de unidad. Sus ojos plateados sostuvieron los de ella sin pestañear. Pero nunca seremos compañeros. No de verdad, ¿entiendes? Sable debería haberse negado, debería haber exigido explicaciones, debería haber preguntado por qué un rey que podía tener a cualquiera propondría un acuerdo tan hueco. En cambio, pensó en Millbrook, en el odio de su padre, en el miedo de su hermana, en la marca entre sus omóplatos que podría condenarla a morir en la hoguera. Aquí, este rey frío le ofrecía algo que nunca se había atrevido a soñar: seguridad sin escrutinio, protección sin intimidad, una vida donde nadie la miraría lo suficientemente de cerca como para descubrir lo que realmente era. Entiendo, dijo en voz baja. Él parpadeó. Por un momento la confusión resquebrajó su perfecto control. ¿Aceptas? Así de simple. Sí. ¿No quieres negociar, exigir más? Sable encontró su mirada con firmeza. Su Majestad me está ofreciendo más de lo que jamás esperé tener, más de lo que merezco. Frío sobre crueldad, pensó, recordando los puños de su padre, las palabras hirientes de su hermana, los aldeanos que susurraban monstruo cuando pensaban que no podía oír. Elegiré el frío sobre la crueldad cada vez. Algo cambió en la expresión del rey. No calidez, nada tan simple, sino algo que podría haber sido curiosidad o quizás respeto. La ceremonia tendrá lugar en 3 días, dijo finalmente. Mi mayordomo se encargará de tus preparativos. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo sin girarse. Estás escondiendo algo, dijo. Puedo sentirlo. No sé qué es, y descubro que no me importa particularmente. Cualesquiera que sean tus secretos, guárdalos. No tengo interés en descubrirlos. Luego se fue. Sable se sentó sola en el vasto salón. Sus manos aún temblaban, su loba aún aullaba dentro de su jaula. Él no quería conocer sus secretos. Pero, ¿qué pasaría cuando esos secretos se negaran a permanecer ocultos? La mañana de la ceremonia del contrato llegó envuelta en una niebla tan espesa que Sable no podía ver los jardines desde la ventana de su cámara. Apenas había dormido. La cama que le habían dado era más grande que cualquiera que hubiera ocupado, vestida con seda más suave que cualquier cosa que hubiera tocado. Los sirvientes habían ido y venido durante toda la noche, trayendo comida que estaba demasiado nerviosa para comer, ofreciendo preparar baños que tenía demasiado miedo de aceptar. No podía dejar que vieran las marcas. Se había envuelto en vendas antes de permitir que las doncellas la vistieran. Las marcas en sus muñecas, las marcas de atadura que su padre le había grabado en la carne cuando apenas tenía 13 años, podían explicarse como viejas heridas. Las doncellas habían aceptado esa mentira sin cuestionar, pero la marca entre sus omóplatos era diferente. No era una marca de hierro, sino una marca de nacimiento, un antiguo sigilo que había llevado desde el día en que nació. La marca que había sellado su destino en el momento en que su padre la reconoció por lo que era. Hoy, en la ceremonia, se enfrentaría a ojos mucho más escrutadores. Señora Luna. Un suave golpe precedió a la voz. El rey solicita su presencia en la cámara del consejo. Sable se presionó una mano en el estómago revuelto, respiró hondo y abrió la puerta. La cámara del consejo era el doble de grande que el estudio del rey, dominada por una mesa de roble oscuro
que podría haber sentado a 30 personas. Las ventanas se alineaban en una pared, su cristal tan claro que la niebla de afuera parecía presionar contra ellas como algo vivo. El rey Cadridge estaba sentado a la cabeza de la mesa, flanqueado por dos consejeros con túnicas formales. Su expresión no revelaba nada. Su olor seguía siendo esa misma pared de escarcha invernal. Y al otro extremo de la mesa, con cara de haberse tragado algo venenoso, estaba sentado su padre. Aldis Varan se había vestido con sus mejores ropas, lo que significaba que parecía un poco menos desaliñado de lo habitual. Su cabello ralo estaba peinado hacia atrás, sus ojos estrechos fijos en Sable, con una intensidad que le erizaba la piel. A su lado estaba Petra, su hermana. Donde su padre parecía furioso, Petra parecía asustada. Tenía las manos tan apretadas en su regazo que sus nudillos se habían vuelto blancos. «Siéntate», ordenó Cadridge, señalando la silla vacía cerca de él. Sable se sentó. La distancia entre ella y su padre se sentía como un abismo, y a la vez no lo suficientemente grande. Uno de los consejeros, un hombre de cabello gris y ojos astutos, se aclaró la garganta. «Su Majestad, el contrato ha sido preparado según sus especificaciones. Si lo desea, puedo resumir los términos para todas las partes. Eso no será necesario». Cadridge tomó el documento, lo escaneó brevemente y luego lo dejó. Los términos son simples. Miró a Sable, o más bien al espacio donde estaban sus ojos. Esa misma mirada penetrante que parecía ver a través de todo. Primero y más importante, serás la luna de Valdron en todos los asuntos públicos. Recibirás el respeto y la protección debidos a una reina. A nadie en mi reino se le permitirá maltratarte, faltarte el respeto o cuestionar tu posición. A Sable se le cortó la respiración. No se esperaba eso. Segundo, continuó, tendrás completa autonomía dentro del fuerte. Tus aposentos son tuyos. Tu tiempo es tuyo. Puedes dedicarte a los intereses que desees. No haré ninguna demanda sobre tu presencia más allá de lo necesario para las funciones de la corte. Y hizo una pausa casi imperceptible. La producción de herederos. Al otro lado de la mesa, su padre se inclinó hacia adelante. Su Majestad, antes de que esto continúe, hay cosas que deberías saber sobre mi hija. Ella no es... No me estaba dirigiendo a ti. La voz del rey podría haber congelado el fuego. Aldis Varan palideció. Su boca se cerró de golpe. La atención de Cadridge volvió a Sable. ¿Encuentras estos términos aceptables? Antes de que pudiera responder, su padre se lanzó de nuevo. Su Majestad, por favor, no entiende a lo que está accediendo. Es peligrosa, antinatural. Si supiera de lo que es capaz... Silencio. La palabra resonó en la cámara como un látigo. Ambos consejeros se estremecieron. Petra gimió suavemente. Incluso Sable sintió la fuerza de la palabra presionando contra su pecho. Cadridge se levantó lentamente de su silla, sus ojos plateados fijos en Aldis Varane, con una expresión que prometía violencia. «Te atreves», dijo en voz baja, «a hablar por encima de tu rey, a interrumpir procedimientos que determinarán el futuro de este reino, a insultar a la mujer que he elegido como luna en mi propia cámara del consejo». El rostro de Aldis pasó de pálido a gris. Yo solo quería... Sé precisamente lo que querías. El labio de Cadridge se curvó. Querías sabotear a tu propia hija, envenenarme contra ella antes de que haya pronunciado una palabra en su defensa. Rodeó la mesa, cada paso lento y deliberado, hasta que se paró directamente frente a Aldis. La temperatura en la habitación bajó. De hecho, apareció escarcha en el borde de la ventana más cercana, extendiéndose como dedos. «Elegí a tu hija a pesar de tus protestas. La elegí porque era la única mujer en esa plaza que parecía no querer nada de mí». Su voz bajó a apenas un susurro. «Y ahora descubro que su propio padre esperaba que fracasara, que preferiría verla condenada que elegida». Una pausa, pesada, sofocante. «Me das asco». Aldis abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No salió ningún sonido. Cadridge le dio la espalda al hombre y volvió a su asiento. Cuando miró a Sable, algo había cambiado en su expresión.
No calidez, todavía nada tan simple, pero algo que podría haber sido comprensión. No le estaba hablando a tu padre, dijo en voz baja. Te estaba hablando a ti, mi futura luna. Su énfasis en el título se sintió deliberado, protector. ¿Son aceptables estos términos? La garganta de Sable se apretó con una emoción que no podía nombrar. Sí, logró decir, son más que aceptables, Su Majestad. Son más de lo que jamás me atreví a esperar. Las palabras parecieron confundirlo. Ese mismo destello de desconcierto que había visto antes cruzó su rostro. ¿Encuentras aceptable estar atada a un rey que nunca te amará? Encuentro aceptable estar a salvo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Encuentro aceptable estar protegida. Encuentro más que aceptable ser tratada con dignidad por primera vez en mi vida. Sintió la mirada de su padre quemándole el costado de la cara. Sintió la brusca inhalación de Petra, pero mantuvo sus ojos en el rey. Me has ofrecido términos que la mayoría de las mujeres rechazarían por ser fríos y vacíos, pero Su Majestad no lo entiende. Su voz se estabilizó. El frío no es crueldad, el vacío no es odio. Lo que me ofreces es más amabilidad de la que he recibido de mi propia sangre. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Cadridge asintió lentamente. Fírmala aquí. Ella firmó. Su padre firmó como testigo, su mano temblando con una ira apenas contenida. Los consejeros firmaron, intercambiando miradas que hablaban de confusión y curiosidad. Y entonces se hizo. Iba a ser la luna de Baldron, atada a este rey de ojos plateados que le prometía todo excepto lo único que la mayoría de las mujeres querían. Cuando se levantó para irse, una mano la agarró del brazo. Petra. El rostro de su hermana estaba pálido, sus ojos llenos de lágrimas. Tenemos que hablar, susurró, a solas. En contra de su buen juicio, Sable asintió. Encontraron un nicho vacío junto al pasillo principal, un pequeño espacio apenas lo suficientemente grande para 2 personas, con su ventana dando a los jardines envueltos en niebla. Deberías rechazarlo, dijo Petra sin preámbulos. Sable parpadeó. ¿Qué? Vete ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué haría eso? Él me está ofreciendo... Te está ofreciendo una jaula envuelta en seda. El agarre de Petra en su brazo se apretó, y cuando descubra lo que hay debajo de tus vendas, cuando se entere de lo que realmente eres, esa jaula se convertirá en una pira. Sable se quedó helada. Ha prometido no mirar nunca debajo. Las promesas no significan nada. La voz de su hermana se quebró. Es el rey Alfa, Sable, el lobo más poderoso que existe. ¿De verdad crees que nunca exigirá ver a su propia luna? ¿Nunca cuestionará por qué se esconde de él? Dijo que no le importan mis secretos. No le importan todavía. Los ojos de Petra ardían, pero con el tiempo su curiosidad superará su indiferencia. Y cuando vea esa marca de nacimiento en tu espalda, cuando se dé cuenta de lo que significa, cuando la relacione con lo que le pasó a Leonard, yo no le hice nada a Leonard. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Te lo dije, se lo dije a todos. No sé qué pasó esa noche. Tú estabas allí. La voz de Petra bajó a un siseo. Fuiste la última en verlo con vida. Y luego ardió. Sable ardió de adentro hacia afuera. ¿Y esperas que crea que eso no tuvo nada que ver contigo? ¿Con lo que vive dentro de ti? La loba de Sable se agitó, presionando contra sus cadenas. La obligó a calmarse. Estaba enfadada, admitió. Sí, rompió nuestro compromiso, te eligió a ti en su lugar. Estaba furiosa, apretó las manos a los costados, pero no lo maté. No podría haberlo matado. Padre ató mi poder cuando tenía 13 años. Las marcas en mis muñecas. Las has visto. Sea lo que duerme dentro de mí, ha estado encerrado durante años. Petra la estudió por un largo momento. Algo parpadeó en su expresión. Duda, quizás, o tal vez algo más suave. Luego se endureció de nuevo. El rey parece amable ahora, dijo en voz baja, pero los reyes nunca son amables por mucho tiempo, y cuando descubra que se ha casado con un monstruo, no te enviará simplemente a casa.
Se dio la vuelta y se fue antes de que Sable pudiera responder. ¿Monstruo? La palabra resonó en el nicho vacío mucho después de que Petra se hubiera ido. Sable tocó las vendas envueltas alrededor de sus muñecas, sintió la carne elevada de las marcas de atadura debajo. Su hermana no se equivocaba en una cosa. El rey eventualmente querría ver lo que estaba escondiendo, y cuando lo hiciera, todo ardería. La ceremonia de luna se celebró al anochecer. Sable había sido vestida por un equipo de sirvientes silenciosos que se movían con eficiencia practicada. Sus manos eran suaves pero impersonales. La habían envuelto en un vestido de terciopelo azul medianoche, lo suficientemente pesado como para ocultar las vendas debajo. Una diadema de plata y piedra lunar descansaba en su frente. Su cabello oscuro había sido trenzado con pequeños cristales que atrapaban la luz mortecina como estrellas capturadas. Parecía una reina. Se sentía como un sacrificio. Mi señora Luna. Un guardia hizo una reverencia en la puerta de su cámara. La procesión espera. Sable se presionó una mano en el estómago, deseando que las náuseas disminuyeran. A través de su ventana podía verlos. Miles de lobos reunidos en el gran patio de abajo. Nobles con sus galas. Gente común apretada contra las barreras. Todos ellos esperando ver a la mujer que su rey había elegido. La mujer que nadie podía explicar. El camino desde sus aposentos hasta el salón ceremonial se sintió interminable. Cada pasillo estaba bordeado de cortesanos y sirvientes, sus ojos siguiéndola como lobos hambrientos, rastreando una presa herida. Los susurros se deslizaban detrás de ella como serpientes. Mírala, solo una chica de pueblo. ¿Qué poder tiene sobre él? Debe haber algo malo en ella. ¿Por qué si no se escondería? Sable mantuvo la barbilla alta y la mirada al frente. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse. El salón ceremonial era aún más abrumador que el gran salón. Columnas de mármol blanco se extendían hacia un techo pintado con escenas de cacerías antiguas. Las velas parpadeaban en candelabros de hierro. Y al otro extremo, de pie ante un estrado cubierto de seda carmesí, esperaba el rey Cadrich. Vestía de negro, como siempre. Pero esta noche una corona de plata retorcida descansaba sobre su cabello oscuro, y una capa de piel de lobo colgaba de sus hombros. Parecía en todo un rey alfa, hermoso y terrible, y completamente intocable. Sus ojos plateados encontraron los de ella a través del salón abarrotado. Sable caminó hacia él sola, sin padre que la escoltara. Lo había dejado claro, y para su sorpresa, Cadrich no lo había cuestionado. Aldis Varan estaba en algún lugar de la multitud, sin duda furioso, pero ella se negó a buscarlo. Había perdido cualquier derecho a este momento años atrás, la primera vez que su puño se conectó con su cara. El sacerdote era anciano, su voz como pergamino crujiente mientras comenzaba la ceremonia. Sable apenas escuchó las palabras. Estaba demasiado consciente de Cadrich a su lado, irradiando ese extraño frío que parecía profundizarse con cada momento que pasaba. Llegaron los votos. Tú, Cadrich, rey Alfa de Valdron, tomas a esta mujer como tu luna, tu reina, tu compañera. Sí, acepto. Su voz resonó en el salón sin esfuerzo. Luego giró la cabeza, y esos ojos plateados se fijaron en ella con una intensidad que le robó el aliento. Entiende esto, dijo en voz baja para que solo ella lo oyera. Lo que te ofrezco es protección, seguridad, estatus. Una pausa, pero no mi corazón. Nunca eso. Sable asintió lentamente. Entiendo, Su Majestad. ¿Lo haces? Algo parpadeó en su mirada. Duda quizás, o culpa, porque la mayoría de las mujeres encontrarían tales términos deficientes. No soy la mayoría de las mujeres. El sacerdote se aclaró la garganta. ¿Y tú, Sable de la casa Varane, tomas a este hombre como tu alfa, tu rey, tu compañero? Sí, acepto. Entonces, por las antiguas leyes de nuestra especie, os declaro unidos, luna a alfa, reina a rey. El sacerdote sonrió benévolamente. Puede reclamar a su compañera, su majestad. El salón contuvo la respiración. Este era el momento, la mordida de reclamo que los uniría,
que dejaría su marca en su garganta para que todos la vieran. Requeriría que él apartara su cuello para exponer su nuca. El corazón de Sable martilleaba contra sus costillas. Cadridge se acercó. Su mano se levantó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando no se movió, sus dedos rozaron el cuello alto de su vestido. Ella se tensó. «Paz», murmuró él, «no te expondré». Antes de que pudiera procesar sus palabras, se inclinó y presionó sus labios en su frente. No en su garganta, en su frente. Un beso suave que no prometía nada y no pedía nada. Cuando se enderezó, su expresión permaneció controlada, pero algo cálido parpadeó en las profundidades de sus ojos plateados. «El reclamo se completará en privado», anunció al salón. «La modestia de mi luna será respetada». Murmullos recorrieron la multitud. Confusión, decepción. Algunos de los nobles intercambiaron miradas que hablaban de sospecha, pero Sable apenas se dio cuenta. La había protegido de nuevo sin que ella tuviera que pedirlo. El festín que siguió fue un borrón de comida rica y vino aún más rico. Sable se sentó junto a Cadridge en el estrado, aceptando felicitaciones de un flujo interminable de nobles cuyos nombres olvidó de inmediato. A través de todo, el rey permaneció distante, pero atento, asegurándose de que su copa nunca estuviera vacía, de que nadie se le acercara con algo menos que respeto. Cuando la hora se hizo tardía y la multitud comenzó a disminuir, él se inclinó cerca. «Estás agotada», dijo. No era una pregunta. «Estoy bien, Su Majestad. Estás mintiendo». El fantasma de una sonrisa tiró de sus labios. «Ven, te acompañaré a tus aposentos». Caminaron por los pasillos en silencio, los guardias siguiéndolos a una distancia respetuosa. El agotamiento de Sable la presionaba como un peso físico, haciendo que sus pasos fueran inseguros. En su puerta, Cadridge se detuvo. «Esta noche descansas», dijo. «Mañana discutiremos lo que viene después». Sable asintió, luego dudó. «Su Majestad, gracias por lo que hizo en la ceremonia». «Por no, te hice una promesa». Su voz era tranquila, pero firme. «Pienso mantenerla». Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera responder. Sable lo vio irse. Este extraño y frío rey que parecía decidido a proteger a una mujer a la que afirmaba que nunca amaría. ¿Qué escondía detrás de esos muros de escarcha? ¿Y por qué de repente ella deseaba desesperadamente descubrirlo? Pasaron 3 noches antes de que él viniera a ella. Sable había pasado esas noches sola, alternando entre un sueño inquieto y una ansiedad despierta. Los sirvientes le traían comidas que apenas tocaba, libros en los que no podía concentrarse, noticias de los procedimientos de la corte que parecían concernir a otro mundo por completo. Era la luna de Baldron, y sin embargo nunca se había sentido más invisible. En la 4ª noche, llamaron a la puerta de su cámara. Su corazón dio un vuelco. De alguna manera, lo supo antes de abrir. ¿Puedo entrar? Cadridge estaba en el pasillo, vestido simplemente con una túnica oscura y pantalones holgados. Sin su corona, sin sus pieles, parecía casi vulnerable, casi humano. Por supuesto, Su Majestad. Entró, y la temperatura bajó notablemente. El fuego en su hogar parpadeó, luchando contra un frío que no tenía origen natural. «Tienes frío», observó Sable. «Siempre tengo frío». Se acercó a la ventana, de espaldas a ella. «Es una aflicción familiar. Nada de qué preocuparse, pero sí le preocupaba. Lo había notado en la ceremonia, en el festín, en los breves momentos en que habían estado cerca. El frío que se aferraba a él no era normal, no era natural, y parecía estar empeorando. «He venido a discutir los términos de nuestro acuerdo», dijo, «específicamente el asunto de los herederos». La boca de Sable se secó. «Ya veo, el consejo está impaciente». Se giró para mirarla, su expresión indescifrable. Esperaban un anuncio para ahora. Evidencia de que nuestra unión es más que ceremonial. «¿Y qué espera usted, Su Majestad?» Por un largo momento, simplemente la miró. Esos ojos plateados recorrieron su rostro, su garganta, la forma de su cuerpo bajo el modesto camisón que llevaba. «No espero nada», dijo finalmente. «Estoy preguntando». La distinción no pasó desapercibida para ella.
Podría haber exigido, podría haber reclamado sus derechos como su rey y su compañero. En cambio, se quedó al otro lado de la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda, esperando su respuesta. Entendí los términos cuando los acepté, dijo Sable en voz baja. Un heredero es parte de nuestro trato. Entender y aceptar son cosas diferentes. Dio un paso más cerca. No te forzaré, Sable, ni esta noche ni nunca. Si necesitas más tiempo, no lo necesito. Las palabras la sorprendieron tanto como parecieron sorprenderlo a él. Cruzó la distancia entre ellos, deteniéndose lo suficientemente cerca como para sentir el frío que irradiaba de su piel. Su loba se agitó, no con miedo, sino con algo que se sentía peligrosamente como anticipación. No te tengo miedo, dijo. Era casi cierto. Quizás deberías. ¿Por qué? No respondió. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó una tira de seda oscura. Usaré esto, dijo, para que no haya duda de que vea lo que deseas ocultar. A Sable se le cortó la respiración. Una venda para los ojos. Se ofrecía a vendarse a sí mismo antes que violar sus secretos. Date la vuelta, susurró ella. Obedeció sin dudarlo. Sus manos temblaron mientras se acercaba para atar la venda. Tuvo que ponerse de puntillas. Tuvo que acercarse tanto que podía olerlo. Pino y escarcha y algo más oscuro debajo. De cerca, pudo ver la tensión en sus hombros, el rígido control que mantenía incluso en este momento de vulnerabilidad. Asegurado el nudo, dio un paso atrás. Está hecho, dijo. Se giró hacia ella, ahora ciego, guiado solo por el sonido y el olor. La oscuridad pareció transformarlo. Sin esos penetrantes ojos plateados, era de alguna manera menos intimidante, más humano. ¿Dónde estás?, preguntó suavemente. Aquí. Sus manos se levantaron lentamente, buscando. Cuando encontraron sus hombros, ella se estremeció. No de frío, aunque su tacto era hielo contra su piel, sino de algo mucho más inquietante. «Estás caliente», murmuró. «Tan caliente». Sus pulgares trazaron círculos contra su clavícula. Suave, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Las velas», dijo ella. «¿Debería dejarlas?» «No puedo ver nada de todos modos». Una pausa. «Pero si la oscuridad te haría sentir más cómoda». Las apagó de todos modos. La habitación se sumió en la sombra, iluminada solo por el fuego moribundo. En la oscuridad, todo cambió. Sus manos encontraron los lazos de su camisón, desatándolos con cuidadosa deliberación. La tela cayó a sus pies, dejándola expuesta. Pero de alguna manera, en la ceguera, se sintió más segura de lo que se había sentido en años. No podía ver las vendas envueltas alrededor de su torso. No podía ver las cicatrices debajo. Solo podía sentir. «Dime si debo parar», dijo. «No pares». Sus labios encontraron su garganta, su hombro, la curva de su clavícula. Cada beso era fresco y suave, un contraste con el calor que se acumulaba en su pecho. Su loba aulló dentro de su jaula, esforzándose por alcanzarlo, deseando. «No», ordenó ella, «quédate abajo». Pero por primera vez en años, la bestia no quería obedecer. Sus manos mapearon su cuerpo con una lentitud dolorosa, el hueco de su cintura, la curva de sus caderas. Cuando su palma presionó la parte baja de su espalda, ella jadeó, tanto por el frío como por el repentino miedo de que sintiera las vendas, de que hiciera preguntas que no podía responder. Pero su mano siguió adelante. La guió a la cama, acostándola con una gentileza que le robó el aliento. Luego su cuerpo cubrió el de ella, y entendió por qué las mujeres de Baldron componían poesía sobre su rey. No era su belleza, aunque eso era innegable. Era su cuidado, su atención, la forma en que aprendía sus respuestas y se ajustaba en consecuencia, sin apresurarse, sin exigir. La forma en que la hacía sentir preciosa cuando había pasado toda su vida sintiéndose desechable. Cuando finalmente se unieron, ella gritó, no de dolor, aunque hubo algo, sino de la abrumadora sensación de conexión, su frío contra su calor, su control contra su rendición, su silencio contra sus suspiros. Después, él yació a su lado en la oscuridad, su respiración agitada. «Estás llorando», dijo.
No se había dado cuenta. Sus dedos encontraron sus mejillas mojadas con lágrimas que no podía explicar. Lo siento, susurró. No sé por qué. No te disculpes. Su mano encontró la de ella, apretándola suavemente. Sus dedos todavía estaban fríos, pero de alguna manera el frío se sentía diferente ahora. Reconfortante, casi. Debería preguntarte si te hice daño. No lo hiciste. Se giró hacia él, deseando poder ver su rostro. Fuiste amable. La palabra pareció confundirlo. Lo oyó en su silencio. Lo sintió en la repentina tensión de su cuerpo. No sé cómo ser amable, dijo finalmente. No está en mi naturaleza. Entonces, ¿qué fue esta noche? Otro silencio. Más largo esta vez. Necesidad, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Lo sintió levantarse de la cama, oyó el susurro de la tela mientras se vestía en la oscuridad. Pero en lugar de irse de inmediato, sus pasos se acercaron a su lado. Sus labios rozaron su frente. Ese mismo beso suave de la ceremonia. Duerme bien, Luna, murmuró. Luego se fue, llevándose su frío con él, dejándola sola con un calor que no tenía nada que ver con la temperatura. Se presionó la mano contra el pecho, sintiendo su corazón acelerarse. Esto es peligroso, pensó. Dijo que nunca me amaría. Lo dejó claro. Pero mientras se deslizaba hacia el sueño, un susurro traicionero se enroscó en su mente. ¿Y si pudiera hacer que rompiera ese voto? Regresó la noche siguiente y la noche después de esa. Sable se dijo a sí misma que era simplemente un deber. La producción de herederos requería consistencia. Después de todo, el consejo esperaría evidencia de una unión adecuada. No había nada personal en ello, pero cada noche la oscuridad revelaba algo nuevo. La forma en que su respiración cambiaba cuando ella lo tocaba. Los suaves sonidos que hacía cuando ella se volvía audaz. La forma en que sus manos se demoraban en su piel mucho después de que la necesidad lo exigiera. Y siempre, siempre, el frío. Estaba empeorando. Estaba segura de ello ahora. Cuando él vino a ella por primera vez, su piel había estado simplemente fresca. Ahora, algunas noches, la escarcha se formaba en las sábanas donde él yacía. Sus labios se volvían ligeramente azules a la luz del fuego. Sus dedos dejaban rastros de hielo contra su calor. Te estás congelando, dijo una noche, apartándose de su abrazo. Literalmente congelando. No es nada. Su voz era tensa, controlada. No es nada. Eres como tocar un banco de nieve. Lo sintió ponerse rígido a su lado. Te dije que es una condición familiar. Nada de qué preocuparse. Y yo soy tu luna. Tus preocupaciones son mis preocupaciones. Silencio. Luego en voz baja. ¿Por qué te importa? La pregunta la dejó helada. Si podía perdonar el juego de palabras, ¿por qué le importaba? Él había dejado claros sus términos. Sin amor, sin enredos emocionales. Solo la producción de herederos y el mantenimiento de las apariencias. Debería estar agradecida por su indiferencia, no frustrada por ella. Y sin embargo, no lo sé, admitió. Pero yo sí. Se fue más temprano de lo habitual esa noche, y a la mañana siguiente, Sable tomó una decisión. Necesitaba un consejo. La sanadora del palacio era una mujer arrugada llamada Morven, que había servido a 3 generaciones de reyes de Baldron. Sus aposentos olían a hierbas secas y algo ligeramente sulfuroso, y sus ojos, uno marrón, uno blanco lechoso, parecían ver mucho más de lo que deberían. La nueva luna. Los labios de Morven se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Me preguntaba cuándo vendrías. ¿Me estabas esperando? Siempre espero a las reinas. Tarde o temprano, todas tienen preguntas. La anciana señaló una silla. Siéntate. Pregunta. Sable. Es sobre el rey. Ah. Morven comenzó a clasificar una colección de viales de vidrio, sus movimientos practicados y precisos. El frío. Lo sabes, niña, lo he sabido más tiempo del que has estado viva. El ojo lechoso de la sanadora se fijó en ella con una intensidad inquietante. Cada rey de la línea Baldron lo lleva. Un frío en la sangre que ningún fuego puede calentar. Pero, ¿por qué? ¿Es una maldición? ¿Una enfermedad?
Morven guardó silencio por un largo momento. Luego dijo con cuidado, algunas preguntas no me corresponde responderlas. ¿A quién le corresponden? Al rey. La sanadora volvió a sus viales. Pregúntale. Si confía en ti, te lo dirá. Si no, se encogió de hombros. Entonces quizás no debas saberlo. Esa noche, cuando Cadrich llegó a sus aposentos, Sable no se acercó a él de inmediato. Tenemos que hablar, dijo. Él se detuvo en la puerta, su expresión cautelosa. Sobre por qué te estás muriendo de frío. La temperatura en la habitación bajó varios grados. Vio la escarcha trepar por el cristal de la ventana, oyó el fuego en el hogar chisporrotear y atenuarse. Te dije que es una condición familiar. Sí, lo has dicho. Se mantuvo firme, aunque su loba gemía dentro de su pecho. Pero está empeorando, ¿no es así? Cada noche estás más frío. Cada noche la escarcha se extiende más. Él no dijo nada. Soy tu luna, continuó. Sé que no me amas. Sé que no quieres amarme. Pero sigo siendo la mujer que comparte tu cama, que dará a luz a tus hijos. ¿No merezco saber qué te está matando? La palabra quedó suspendida entre ellos. Matando. La mandíbula de Cadrich se apretó. Por un momento, pensó que se daría la vuelta y se iría, que la excluiría como excluía a todos. Luego sus hombros se hundieron. No matando, dijo en voz baja. Todavía no. Se acercó a la chimenea, mirando las llamas moribundas. La escarcha en las ventanas se espesó. Mi tatarabuelo hizo un trato, dijo, hace generaciones, antes de que Baldron fuera siquiera un reino. Era un señor de la guerra entonces, despiadado y ambicioso. Quería un poder más allá de lo que un simple lobo podría lograr. Sable contuvo la respiración. Encontró a una bruja, una anciana, más vieja que las montañas. Ella le ofreció exactamente lo que buscaba. La fuerza para conquistar naciones, para construir un imperio, para convertirse en leyenda. Su voz se endureció, pero la magia siempre tiene un precio. ¿Qué precio? El calor de su linaje. Cadrich se giró para mirarla y por primera vez vio algo crudo en sus ojos plateados. Cada rey de Baldron nace con hielo en las venas. Sentimos frío constantemente. Irradiamos frío. Y a medida que envejecemos, empeora. ¿Cuánto peor? Mi padre tenía 53 años cuando el frío finalmente lo reclamó. Se congeló de adentro hacia afuera. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Su padre tenía 48, su abuelo 42. La maldición se fortalece con cada generación. La sangre de Sable se heló. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿Y cuánto tiempo? No lo sé. La admisión pareció costarle algo. ¿Una década quizás? Quizás menos. El frío se acelera de forma impredecible. Lo miró fijamente a este hermoso rey condenado y algo se movió en su pecho. Algo que se sentía peligrosamente como si su corazón se estuviera abriendo. Debe haber una cura, dijo. Una forma de romper la maldición. No la hay. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has intentado? Lo he intentado todo. Las palabras brotaron de él con una fuerza inesperada. Brujas, sanadores, sacerdotes, chamanes. He rastreado cada rincón de este reino y más allá. No hay cura, Sable. Solo hay tiempo, y tengo muy poco. Se volvió hacia el fuego, con las manos apretadas a los costados. Ahora lo entiendes, dijo en voz baja. ¿Por qué elegí a una mujer que no quería nada de mí? ¿Por qué insistí en términos que no requerían amor? Su voz bajó. Estaré muerto en una década, quizás antes. ¿Qué clase de monstruo haría que una mujer se enamorara de él, sabiendo eso? Oh, pensó Sable. Oh, hombre tonto, noble, trágico. Se acercó a él buscando su mano. Sus dedos eran hielo en su agarre, pero ella se aferró de todos modos. ¿Y si el frío no es solo por la maldición? Preguntó suavemente. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Has pasado toda tu vida preparándote para morir, alejando a todos para que nadie te llorara, cerrándote para no sentir la pérdida de lo que nunca tendrías. Apretó sus dedos congelados. ¿Y si parte del frío viene de eso? ¿De la soledad? La miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero.
Eso es ridículo, dijo. ¿Lo es? Se acercó más, lo suficiente como para sentir el frío que irradiaba de su cuerpo. Desde que llegué aquí, ¿has estado más cálido o más frío? No respondió, pero ella vio el parpadeo en sus ojos, la incertidumbre. No puedo romper tu maldición, dijo. No tengo ese poder. Pero quizás, dudó, insegura de si debía continuar. Quizás pueda hacer que el tiempo que te queda sea menos frío. El silencio se extendió entre ellos, pesado con cosas que ninguno de los dos podía decir. Entonces Kittredge se acercó y le ahuecó la cara con su mano helada. «Deberías odiarme», murmuró. «Te he atrapado en un matrimonio con un hombre moribundo. No te he dado nada más que una corona hueca y un futuro de dolor. Me has dado seguridad», dijo ella, «protección, una vida donde nadie me golpea ni me llama monstruo». Su pulgar trazó su pómulo. «¿Es eso realmente suficiente?» «No», pensó ella, «no lo es. Quiero más. Quiero que me mires como yo he empezado a mirarte. Quiero importarte de la manera en que tú estás empezando a importarme». Pero no podía decir eso. Todavía no. No cuando él estaba tan seguro de que iba a morir. «Es suficiente por ahora», dijo en su lugar. La besó entonces, no con gentileza, no con cuidado, desesperadamente, como un hombre que se ahoga aferrándose al aire. Y cuando cayeron juntos en la cama, Sable sintió la primera grieta en el muro alrededor de su corazón. Se necesitaría más de una noche para derribarlo, pero estaba empezando a creer que podría tener una oportunidad. Más tarde, mientras él dormía a su lado, durmiendo de verdad por primera vez, con el brazo rodeando su cintura, Sable yacía despierta en la oscuridad. Su piel todavía estaba fría. La escarcha todavía se arrastraba por las ventanas. Pero en algún lugar bajo su palma presionada contra su pecho, sintió los latidos de su corazón. Lento, constante, fuerte. «Me estoy enamorando de él», se dio cuenta con una claridad repentina y aterradora. «Me estoy enamorando de un hombre que se está muriendo, que se ha prohibido amarme. Debería apartarse, protegerse, construir sus propios muros para igualar los de él». Pero mientras su brazo se apretaba a su alrededor en sueños, mientras murmuraba algo suave e indistinto contra su cabello, Sable supo que ya era demasiado tarde. Era suya. La única pregunta era si podría hacerlo suyo antes de que el frío lo reclamara para siempre. Pasaron 2 meses. 2 meses de noches robadas y conversaciones susurradas. 2 meses en los que Sable aprendió el paisaje del corazón helado de su marido. Un toque cuidadoso a la vez. Él todavía usaba la venda en los ojos cuando venía a ella. Todavía honraba su promesa de no mirar nunca lo que ella escondía. Pero otras cosas habían cambiado. Ahora se quedaba más tiempo. A veces toda la noche, a veces hasta que el amanecer pintaba las ventanas de oro. Hablaba con ella, hablaba de verdad, sobre las cargas de gobernar, sobre los recuerdos de la infancia, de un padre que se enfriaba con cada año que pasaba, sobre miedos que nunca había expresado en voz alta a nadie. Y ella escuchaba, lo abrazaba, lo calentaba en las pequeñas formas que podía. El consejo notó el cambio. Los sirvientes susurraban sobre cómo el rey sonreía. Ahora sonreía de verdad cuando pensaba que nadie estaba mirando. La escarcha que siempre se había aferrado a las paredes del salón del trono parecía menos severa, pero Sable notó algo más. Tenía un retraso. «Mi luna». Morven la miró con esa inquietante mirada desigual. «Te has puesto bastante pálida». Sable se sentó en los aposentos de la sanadora, con las manos apretadas en su regazo, el corazón acelerado. «Necesito saberlo con certeza». El examen de la anciana fue minucioso pero suave. Cuando terminó, algo que podría haber sido una sonrisa cruzó su rostro curtido. «Llevas al heredero del rey», dijo Morven, «quizás de 2 meses según mi estimación». El mundo se inclinó. El hijo del rey, el heredero que necesitaba, el propósito de todo su acuerdo. Debería haberse sentido aliviada, incluso feliz. Esto era lo que habían acordado. Por esto venía a sus aposentos noche tras noche. Pero todo lo que podía pensar era, ahora tiene lo que quería. Ahora dejará de venir. «Mi luna». La voz de Morven interrumpió su espiral. «Esta es una buena noticia»,
¿no es así? Sí, logró decir Sable. Por supuesto, solo estoy abrumada. Regresó a sus aposentos aturdida. Los sirvientes habían preparado su vestido de noche, preparado su baño y arreglado flores en cada superficie. Ya estaban celebrando, de alguna manera sabiendo antes de que ella tuviera tiempo de procesarlo. Cuando cayó la noche, esperó. El golpe llegó a la hora habitual. Cadrich entró, ya buscando su venda, ya moviéndose hacia ella con esa urgencia hambrienta que se había desarrollado entre ellos. Espera. Su voz lo detuvo a mitad de camino. Necesito decirte algo. Se quedó quieto. A la luz del fuego pudo ver la preocupación parpadear en sus facciones. ¿Qué es? ¿Estás enferma? Estoy embarazada. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Luego Cadrich cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrajo a sus brazos. ¿Estás segura? Su voz era áspera, inestable. La sanadora lo confirmó. Sí. Su mano encontró su estómago, presionando contra la superficie plana donde su hijo estaba creciendo. Lo sintió temblar, no de frío, sino de algo completamente diferente. Un heredero, respiró. Un hijo. Nuestro hijo. El asombro en su voz rompió algo dentro de ella. «¿Estás feliz?», dijo, y no pudo evitar la sorpresa en su tono. «Feliz». Se apartó para mirarla, sus ojos plateados brillando a la luz de las velas. Sable había aceptado que moriría sin saber lo que se sentía ser padre, que la maldición me llevaría antes de que pudiera sostener a mi propio hijo. Su mandíbula se tensó. «Me has dado algo que nunca pensé que tendría». «Todavía tienes tiempo», dijo rápidamente. «La sanadora dijo que podrías tener una década. Ahora tengo más que eso». Le ahuecó la cara con ambas manos. «Tengo esperanza». Debería haberse sentido tranquila. Debería haber aceptado su alegría y dejar que la calentara. Pero el miedo no se calmaba. «Los términos de nuestro acuerdo», se oyó decir. «Dijiste que una vez que se produjera un heredero, no tendríamos más obligaciones el uno con el otro». Las manos de Cadrich se detuvieron en su rostro. «Dijiste que viviríamos vidas separadas», continuó, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos. «Que no tendrías interés en mí más allá de lo necesario». Sable, ¿era eso cierto? La pregunta brotó de ella como agua de una presa que se rompe. ¿Es eso lo que pasa ahora? Tienes tu heredero, así que dejas de venir. Vuelves a ser frío y distante. Y él la silenció con un beso. No gentil, no cuidadoso, desesperado y consumidor, y lleno de todo lo que había pasado meses negándose a decir. Cuando finalmente se apartó, ambos jadeaban. «Fui un tonto», dijo con voz ronca. «Pensé que podría mantenerte a distancia. Pensé que podría tomar tu cuerpo sin querer tu corazón». Su frente se presionó contra la de ella. Estaba equivocado. El pulso de Sable retumbaba en sus oídos. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no quiero vidas separadas. No quiero distancia, ni frialdad, ni obligaciones». Sus manos se apretaron en su cintura. «Te quiero a ti, Sable. Cada parte de ti, cada secreto, cada cicatriz, cada...» «No». La palabra se le escapó en un suspiro de pánico. «Cadrich, por favor, no lo digas». Pero él ya no podía detenerse. Los muros se estaban desmoronando. El hielo se estaba resquebrajando. Y Sable solo podía observar cómo el hombre que amaba se destruía a sí mismo con la verdad. «Te amo», dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento perfecto y terrible. Entonces los ojos de Cadrich se abrieron de par en par. Su mano voló a su pecho. «No», jadeó Sable. «No, no, no». La escarcha explotó en su piel. No el frío gradual y rastrero al que se había acostumbrado, sino una congelación violenta y consumidora que volvió sus labios azules y su aliento en niebla visible. Se derrumbó. Cadrich lo atrapó antes de que cayera al suelo, tirando de él hacia su regazo. Sintiendo el hielo extenderse bajo sus palmas, su piel estaba tan fría que quemaba. Los latidos de su corazón se ralentizaban, cada pulso más débil que el anterior. «¡Ayuda!», gritó. «¡Que alguien ayude! El rey se está muriendo». Los sirvientes irrumpieron por la puerta. «Guardias», Morven moviéndose más rápido de lo que su antiguo cuerpo debería haber permitido. Pero Sable vio el horror en sus ojos, la resignación. Sabían que esto pasaría.
Siempre lo habían sabido. La maldición, dijo Morven en voz baja, arrodillándose a su lado, se está acelerando. En el momento en que un rey de Baldron ama de verdad, el frío lo consume. Entonces haz que deje de amarme. Sable sollozaba ahora, aferrándose a su cuerpo congelado. Debe haber algo, un hechizo, una poción. No hay nada. La voz de Morven era suave pero final. Nada que pueda deshacer el amor una vez que se ha dicho. Los ojos de Kedrich se abrieron con un aleteo. Encontraron los de ella incluso a través de la escarcha que nublaba su visión. No te arrepientas. Su voz era apenas un susurro. Valió la pena. Amarte, no te atrevas. Le agarró la cara con ambas manos, tratando de transferirle su calor. No te atrevas a dejarme. Ahora no. No cuando finalmente no pudo terminar. No podía pronunciar las palabras que solo acelerarían su muerte. Pero él lo sabía. Podía verlo en sus ojos. La comprensión, la paz. Tú también me amas. Respiró. Casi sonrió. Debería haberlo sabido. No pude resistirme. Luego sus ojos se cerraron y su cuerpo se quedó quieto. 3 días. Durante 3 días, Sable se sentó junto al cuerpo congelado de Kedrich, negándose a comer, negándose a dormir, negándose a aceptar lo que todos los demás ya habían aceptado. No estaba muerto. Todavía no. Morven confirmó que su corazón aún latía, lento y débil bajo el hielo que cubría su pecho, pero se alejaba cada vez más con cada hora que pasaba. Debe haber algo, dijo Sable por 100ª vez, alguna forma de romper la maldición. Morven negó con la cabeza. Te lo he dicho, niña, la magia que lo ata es antigua, más antigua que este reino, más antigua que... ¿Qué? Sable levantó la vista bruscamente. Ibas a decir algo. Los ojos desiguales de la sanadora parpadearon. No es nada, es algo. Sable se levantó, ignorando el mareo que venía con 3 días sin comer. Sabes más de lo que me estás diciendo. Puedo verlo. Morven guardó silencio por un largo momento, luego en voz baja. La bruja que lanzó la maldición original. No era una bruja cualquiera, continúa. Era una elemental de fuego, una de las más poderosas jamás nacidas. La voz de la sanadora bajó. Dicen que su linaje llevaba una magia tan fuerte que podía derretir montañas, quemar cualquier hechizo, contrarrestar cualquier maldición. El corazón de Sable se detuvo. Elemental de fuego. La marca entre sus omóplatos ardió como si respondiera a las palabras. ¿Dónde puedo encontrar este linaje? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los ojos de Morven se fijaron en ella con una repentina intensidad penetrante. Sospecho, mi luna, que ya lo has hecho. El viaje a la finca de su padre duró mediodía. Sable llevó a su caballo al límite, acompañada por una pequeña guardia de soldados reales que no hicieron preguntas sobre la misión desesperada de su reina. El campo se desdibujaba, pueblos y bosques y ríos, todo sin sentido en comparación con el hombre que moría en el castillo detrás de ella. La mansión de Aldis Varan era más pequeña de lo que recordaba, más oscura, o quizás simplemente la estaba viendo claramente por primera vez. No llamó. Las puertas se abrieron de golpe a su tacto, no por la fuerza, sino por algo más, algo caliente y crepitante que había mantenido enjaulado toda su vida. Su padre estaba en el salón principal, con una copa en la mano, el rostro torcido por la sorpresa que rápidamente se agrió en desprecio. «Vaya, la reina regresa», se burló. «¿Has venido a regodearte de tu éxito? Necesito que quites mi atadura». Aldis se rió. «¿Y por qué haría eso? Porque mi marido se está muriendo». Se acercó y la temperatura en la habitación subió notablemente. «Porque lo único que puede salvarlo es la magia de fuego. Mi magia de fuego». La expresión de su padre parpadeó por un momento, pero ella lo captó. «Miedo. No sabes lo que estás pidiendo», dijo. «Tu poder es peligroso, incontrolable. Si lo libero, lo liberarás o destrozaré esta mansión buscando el sello yo misma». Otro paso. Las velas en las paredes llamearon, sus llamas extendiéndose hacia ella como dedos ansiosos. Sé sobre la bruja que maldijo la línea Baldron. Sé que era una elemental de fuego. Su voz se endureció.
Y sé que su linaje no apareció por casualidad en una chica de pueblo elegida por el rey. El rostro de Aldis se puso blanco. Lo sabías. La voz de Sable se quebró de rabia. Todo el tiempo. Sabías lo que era, lo que podía hacer. Por eso me ataste, ¿no es así? No porque fuera peligrosa, porque tenías miedo de en lo que me convertiría. ¿No lo entiendes? Entonces hazme entender. La orden brotó de ella con una ola de calor que rompió todas las ventanas del salón. El vidrio llovió a su alrededor, brillando a la repentina luz del fuego. Cuando el silencio se asentó, Aldis parecía viejo, roto, derrotado. Tu madre, dijo en voz baja, no fue la mujer que te crió. Sable se quedó quieta. Te acogí cuando eras un bebé. Te encontré en la puerta con nada más que una manta y una carta. Se rió amargamente. La carta lo explicaba todo. Eras la última descendiente de Brent la Llama, la bruja que maldijo la línea Valdron hace 5 generaciones. Eso es imposible. La maldición fue lanzada hace más de 100 años. Brent no murió. Niña tonta. Se transformó. Se convirtió en algo más allá de lo humano. Y antes de dejar este reino por completo, tuvo una hija. Esa hija tuvo una hija. Y así sucesivamente hasta que finalmente la señaló. Tú. La mente de Sable daba vueltas. Entonces la marca en mi espalda no es una marca de hierro. Es una marca de nacimiento. El sigilo del linaje de Brent. El labio de Aldis se curvó. Cuando la vi, supe lo que eras. Supe que llevabas suficiente poder para desafiar tronos. Así que sí, te até. Me estaba protegiendo a mí mismo. Y francamente, estaba protegiendo al reino de lo que podrías. Estabas protegiendo tu propia cobardía. La nueva voz vino de la puerta. Petra estaba allí, pálida y temblorosa, pero con una resolución en sus ojos que Sable nunca había visto antes. Encontré los diarios de padre, dijo Petra. Después de que te fueras al castillo, lo leí todo. Entró en el salón, su mirada fija en Aldis. No solo ataste su poder, mataste a Leonard. Eso es. Él descubrió la verdad, ¿no es así? La voz de Petra se elevó. Se enteró de la herencia de Sable, de la conexión con la maldición de Valdron. Iba a exponerlo todo. Así que lo quemaste y la culpaste a ella. Eso es imposible, respiró Sable. No tienes magia de fuego. ¿Cómo pudiste? Veneno de gusano, dijo Petra rotundamente. Encontré el vial vacío en su estudio junto con un recibo de un alquimista del mercado negro. Es un veneno que quema a la víctima desde dentro. Deja las mismas marcas que la magia de fuego. Su voz se endureció. Lo planeó todo. La confesión quedó suspendida en el aire como humo. El rostro de Aldis se contorsionó. Ese campesino lo habría arruinado todo. Habría llamado la atención sobre nuestra familia que. El puño de Petra se conectó con su mandíbula. No fue un golpe poderoso. Era menuda y no estaba entrenada. Pero la sorpresa hizo que Aldis tropezara hacia atrás. Tropezó con sus propios pies y se estrelló contra el suelo, su cabeza golpeando la piedra con un crujido nauseabundo. No se levantó. Las hermanas se miraron a través del cuerpo inconsciente de su padre. El sello, dijo Petra en voz baja, está en su estudio. Tercer cajón a la izquierda, escondido detrás de un panel falso. Encontró los ojos de Sable. Yo me quedaré aquí. Me aseguraré de que no te siga. Me aseguraré de que pague por lo que ha hecho. Petra, vete. La voz de su hermana se quebró. Salva a tu rey. Salva a tu hijo. Y entonces quizás, tragó saliva, quizás podamos empezar de nuevo como hermanas. Sable cruzó la habitación y atrajo a Petra en un abrazo feroz. Lo haremos, prometió. Te juro que lo haremos. Luego corrió al estudio, al panel oculto, a la pequeña caja de madera que contenía todo lo que su padre le había robado. El sello era viejo y gastado, tallado con símbolos que parecían retorcerse a la luz del fuego. Sable lo presionó contra las marcas en sus muñecas y empujó. El dolor explotó a través de ella. El fuego rugió por sus brazos, por su columna vertebral, por cada centímetro de su piel. Las marcas se quemaron, dejando carne sin marcar.
El sello se desmoronó en cenizas, y en lo profundo de ella, algo que había estado enjaulado durante 15 años finalmente se liberó. Cabalgó durante la noche. El fuego dentro de ella ardía con una intensidad que debería haber sido aterradora. En cambio, se sentía como volver a casa, como respirar finalmente después de una vida de ahogamiento. Las puertas del castillo se abrieron de par en par a su llegada. Los sirvientes se dispersaron de su camino. No disminuyó la velocidad, no se detuvo y no dedicó un pensamiento a nada que no fuera el hombre que yacía congelado en los aposentos reales. Morven la encontró en la puerta. No le queda mucho tiempo, dijo la sanadora sombríamente. El hielo ha llegado a su corazón. Sable la apartó. La habitación estaba fría, tan fría que su aliento se convirtió en niebla en el momento en que entró. La escarcha cubría cada superficie, las paredes, el suelo, la cama donde Cadridge yacía inmóvil. Apenas era reconocible. El hielo cubría su piel como una armadura. Sus labios eran de un blanco azulado. Sus ojos estaban cerrados, las pestañas escarchadas, la expresión pacífica de una manera que se parecía demasiado a la muerte. «Todos fuera», ordenó Sable. «Mi luna. Ahora». Huyeron. Sable cruzó hasta la cama y se subió a ella, sentándose a horcajadas sobre la forma congelada de Cadridge. Sus manos se presionaron contra su pecho y pudo sentirlo, el frío que lo había perseguido toda su vida, la maldición que le había robado a su padre, a su abuelo, a todos los reyes antes que ellos, hielo y fuego, muerte y vida. «No lo tendrás», dijo. El fuego respondió. Salió de sus palmas como luz solar líquida, ardiendo en oro, carmesí y blanco. El hielo siseó y se resquebrajó. El vapor se elevó de la piel de Cadridge. La escarcha en las paredes comenzó a derretirse, corriendo en ríos. Pero la maldición contraatacó. El frío surgió a través de su pecho, empujando contra sus llamas, tratando de reclamar lo que casi había tomado. Sable apretó los dientes y empujó con más fuerza. El fuego dentro de ella rugió, exigiendo liberación, exigiendo más. Le dio todo. Cada momento de miedo y soledad, cada golpe que su padre le había dado, cada susurro de monstruo que había soportado, cada noche que había pasado en los brazos de Cadridge, aprendiendo a amar a un hombre que se había prohibido amarla. Todo se convirtió en combustible. Las llamas explotaron hacia afuera, llenando la habitación con una luz cegadora. Sable gritó por el esfuerzo, por el dolor, por el puro poder abrumador que inundaba sus venas. Y entonces, bajo sus palmas, lo sintió. Un latido, fuerte, constante, cálido. El hielo se hizo añicos. Los ojos de Cadridge se abrieron de golpe. Ya no eran plateados, sino dorados, ardiendo con la luz del fuego reflejada. Su pecho se agitó mientras jadeaba por aire. Sus manos encontraron su cintura, agarrándola con fuerza suficiente para dejar un moretón. Sable. Su nombre en sus labios fue el sonido más hermoso que jamás había oído. «¿Qué hiciste? ¿Cómo?» Más tarde, estaba llorando. Se dio cuenta. Las lágrimas corrían por su rostro, evaporándose en el calor que aún irradiaba de su piel. Las preguntas más tarde. Solo déjame». Lo besó. Estaba cálido por primera vez desde que lo conocía. Sus labios estaban cálidos contra los de ella. Su piel estaba cálida. Sus manos tirando de ella más cerca, extendiéndose por su espalda, tocando la marca entre sus omóplatos sin inmutarse. Cálido, cálido, cálido. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, sus ojos se habían desvanecido de nuevo a plateado, pero contenían algo que nunca antes habían tenido. Luz. La maldición. Respiró. «Puedo sentirlo. Se ha ido. No solo para ti». La voz de Morven vino de la puerta. La vieja sanadora había regresado, sus ojos abiertos de asombro. «Puedo sentirlo. La maldición del linaje se ha roto por completo. Tus hijos, los hijos de tus hijos, ninguno de ellos la llevará». La mano de Cadridge encontró el estómago de Sable. «Nuestro hijo», dijo suavemente, «nuestro hijo será libre». «Sí». Ella presionó su mano sobre la de él. «Libre y completo y amado». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Amado», repitió.
Te amo, Sable. Deberías haberlo dicho antes. Deberías haberlo arriesgado todo antes. Lo dijiste cuando importaba. Le besó la frente, las mejillas, los labios de nuevo. Eso es todo lo que cuenta. 8 meses después, los jardines del fuerte Baldron nunca habían estado más hermosos. El verano había transformado los terrenos en un derroche de color, rosas y lirios y flores silvestres cayendo unas sobre otras en una profusión fragante. Las abejas zumbaban perezosamente en el aire cálido. Los pájaros cantaban desde cada árbol, y en el centro de todo, Sable estaba sentada en una manta, con su hija recién nacida acunada en sus brazos. Neesa tenía los ojos plateados de su padre y el cabello oscuro de su madre. Apenas tenía un mes, pero su personalidad ya estaba emergiendo, curiosa, alerta, alcanzando todo con pequeños dedos prensiles. Va a ser un problema. Cadridge se dejó caer a su lado, presionando un beso en la sien de Sable, antes de inclinarse para que Nessa le agarrara el dedo. Ya puedo decirlo, como su padre, como su madre, creo. Su sonrisa era cálida. Todo en él era cálido ahora. El frío que lo había atormentado toda su vida se había desvanecido la noche en que Sable rompió la maldición. Dormía toda la noche sin temblar. Caminaba por la nieve invernal sin incomodidad. Amaba sin miedo. Morven dice que mi entrenamiento progresa bien, dijo Sable. Unos meses más y debería tener un control completo. La magia de fuego que había salvado la vida de Cadridge ahora fluía por sus venas como un segundo latido. Estaba aprendiendo a darle forma, a controlarla y a usarla para la curación en lugar de la destrucción. La gente de Baldron ya había comenzado a llamarla la Reina Llama, un título al que todavía se estaba acostumbrando. ¿Y tu hermana?, preguntó Cadric. Petra se está adaptando bien a su puesto en el consejo. Ha propuesto 3 nuevas reformas este mes. Sable sonrió. Las tierras de padre se están redistribuyendo a los pueblos que grabó hasta la pobreza. Ella lo está supervisando personalmente. ¿Y tu padre? Todavía en su celda. La sonrisa de Sable se desvaneció ligeramente. Pasará el resto de su vida allí. Es más misericordia de la que merece. Cadridge guardó silencio por un momento. Luego se acercó más, rodeándola con un brazo por los hombros. «¿Sabes?», dijo suavemente. «Cuando entré en esa plaza del pueblo, buscaba a alguien que no me pidiera nada. Alguien a quien pudiera mantener a distancia. Alguien seguro. Lo sé. En cambio, te encontré a ti». Presionó sus labios en su cabello. «La mujer más peligrosa del reino. La única persona que podía romper una maldición que había atormentado a mi familia durante generaciones». «¿Peligrosa?». Ella levantó una ceja. «Pensé que era la chica tranquila del pueblo». «Lo eras». Sus ojos plateados brillaban con calidez. Calidez real, la que venía del amor en lugar de la magia. Hasta que te llamé Luna. Hasta que me mostraste que la fuerza no siempre ruge. A veces susurra. A veces se esconde bajo vendas y años de silencio. A veces espera, asintió ella, por alguien por quien valga la pena arder. La besó entonces, suave y lento y lleno de promesas. Neesa gorgoteó contenta entre ellos, alcanzando una mariposa que se había posado cerca. Esta era su vida ahora, sin esconderse en las sombras, sin prepararse para la crueldad, sin enjaular el fuego que siempre había sido su derecho de nacimiento. Era la luna de Baldron, madre de una princesa que nunca conocería el frío, esposa de un rey que había aprendido que el amor no era una sentencia de muerte. Era la salvación. Había sido la chica tranquila del pueblo. Ahora era la llama que había derretido un reino de hielo. Y esto era solo el principio.